Dicen que acá nació Portugal, y si la ciudad es cuna de una nación, imaginen lo que tiene para contar. Castillos, palacios, iglesias con historia y un santuario en lo alto de la montaña con vistas únicas. ¿Nos acompañan a descubrir Guimarães? Bienvenidos a un nuevo video de Conectando Viajes por Portugal. Veníamos de Braga y cuando llegamos a Guimarães sentimos algo parecido. Calles prolijas, llenas de flores, plazas muy cuidadas, todo un encanto que te invita a caminar y perderte por sus rincones. Si querés ver nuestro recorrido por el norte, te dejamos la playlist en la descripción. Lo primero que encontramos, claro que sí, es una iglesia. La iglesia da Nossa Senhora da Consolação y Santos Passos. Tiene una arquitectura linda y diferente. Fue construida en el siglo XVIII y adentro tiene un retablo de madera muy lindo y la urna con los restos de San Walter, el que es patrón de la ciudad. De hecho, todos los años se realiza un festival en su honor, las famosas Festas Walterianas. Este evento, que tiene lugar el primer fin de semana de agosto, llena la ciudad de vida y color con desfiles, espectáculos, ferias y un gran cortejo histórico que recuerda la época medieval. Se dice que la mejor vista de Guimarães está al subir esta escalerita, y sí, hay una ventanita que da al jardín y la vista desde acá vale totalmente la pena. Se ve todo el jardín y la plaza desde otra perspectiva. Subir sale €1, así que vale la pena por el precio y por la vista. Miren eso de arriba, es un santuario y lo vamos a ir a visitar, así que quédense hasta el final para ver el paisaje desde allá arriba. Y llegando al centro histórico pasamos por el Largo da Oliveira, una de las plazas más importantes de la ciudad. Está la iglesia da Nossa Senhora da Oliveira, los claustros que hoy son parte del Museo de Alberto Sampaio, el Padrão do Salado y la Capilla do Senhor dos Passos. Además de sus monumentos, la plaza está llena de vida con cafés, bares y esas callecitas empedradas que hacen que cada paso sea un paseo por la historia. Nos vinimos a conocer dos de sus monumentos más conocidos e importantes de Guimarães, el castillo y el palacio de los duques de Braganza. La entrada combinada cuesta €8, pero si sos residente en Portugal, tenés 52 días al año para entrar de forma gratuita a ciertos museos, monumentos y palacios nacionales, y estos dos están incluidos. Dentro del palacio se pueden recorrer la cocina, los comedores y los salones principales, además del patio central con sus torres y escaleras de piedra. Cada espacio conserva objetos y detalles que muestran cómo vivían los duques hace más de 500 años, lo que permite imaginar su vida cotidiana en aquella época. Hoy en día, el palacio tiene una colección de tapices, muebles, porcelana china y pinturas. Es uno de los museos más visitados del norte de Portugal, con cientos de miles de visitantes cada año. Definitivamente el Palacio de los Duques de Braganza es una parada obligatoria en Guimarães. Su historia, arquitectura y colecciones te transportan a otra época. Si estás en la ciudad, tenés que venir sí o sí.
justo al lado del palacio está el castillo de Guimarães, una de las fortalezas más famosas de Portugal. Fue construido en el siglo X para proteger un monasterio cercano de los ataques vikingos y musulmanes. Con el tiempo se convirtió en la gran fortaleza de la región. Este castillo es muy especial porque está ligado al nacimiento de Portugal. Acá pasó parte de su infancia Afonso Henriques, que más tarde se convirtió en el primer rey del país. Por eso se dice que Guimarães es la cuna de Portugal y el castillo es todo un símbolo de esa historia. Un detalle curioso es que durante siglos el castillo estuvo casi en ruinas, hasta que en el siglo XX fue restaurado para devolverle su aspecto medieval. Hoy, junto con el Palacio de los Duques, es uno de los monumentos más visitados de Guimarães y está declarado Monumento Nacional. Acá no vas a encontrar salones ni habitaciones como en un palacio. Acá lo que queda son principalmente las murallas y las torres. Después de visitar el castillo, decidimos volver hacia el jardín tomando un tramo de la muralla medieval, conocido como la Ruta del Adarve. Estas murallas se construyeron en el siglo XIII y originalmente rodeaban toda la ciudad, tanto el barrio alto donde está el castillo como el barrio bajo donde está la iglesia colegiada de Santa María. Tenía 8 puertas, varias torres y torreones que protegían a la ciudad. El tramo que recorremos hoy corresponde a la zona donde estaban 2 puertas de entrada que estaba defendida por una torre. Caminar por acá es como viajar al pasado y al mismo tiempo disfrutar de unas lindas vistas del centro histórico. Es una manera diferente y súper interesante de volver hacia el jardín. Ahora caminamos por el Jardín Público da Alameda, un parque con árboles, fuentes y mucho espacio para recorrer. Se nota la tranquilidad, aunque haya turistas, todo está en silencio y calma, nadie anda apurado ni gritando. En esta plaza encontramos el famoso cartel que dice "Aquí nació Portugal". Este recordatorio nos conecta con toda la historia que venimos viendo de la ciudad y con Afonso Henriques, que fue el primer rey de Portugal, que nació acá y dio origen a la nación. Un detalle que no podés dejar de ver si venís a Guimarães. Y siguiendo un poco más, llegamos al Largo do Toural, considerado el corazón de Guimarães. Es una plaza amplia con edificios antiguos de fachadas coloridas. También está la iglesia de San Pedro, una iglesia del siglo XVIII que tiene una linda escalinata y campanario. Hoy es uno de los puntos de encuentro más animados de la ciudad, llenos de cafés, comercios y gente paseando. Dejamos la ciudad atrás y subimos al Monte da Peña, un pulmón verde justo encima de Guimarães. Mientras caminamos por sus senderos, vemos bosques de eucaliptos y pinos, miradores escondidos y formaciones rocosas que está bueno para parar un rato y mirar el paisaje. Es un buen lugar para caminar, respirar aire fresco y alejarse un poco del bullicio del centro. Hay muchos rincones curiosos como grutas y pequeñas capillas históricas escondidas entre los árboles. Subir al Monte da Peña es como un mini viaje dentro de la ciudad que se combina la historia con la naturaleza y paisajes que te dejan sin aliento antes de llegar al santuario. El santuario da Peña está a unos 586 metros sobre el nivel del mar. La historia del santuario se remonta a 1702, cuando un ermitaño colocó una imagen de la Virgen María en una gruta del monte. Con el tiempo, el lugar se convirtió en un centro de peregrinación y devoción que todavía atrae a visitantes y fieles. Además,
en el monte hay varias rutas para hacer senderismo y caminos más tranquilos para familias con niños. Hay zonas de picnic y pequeños miradores que ofrecen vistas panorámicas de Guimarães, del Palacio de los Duques y del castillo, todo desde una perspectiva diferente y única. Cada paso te acerca un poco más a la naturaleza y a ese aire de tranquilidad que tanto caracteriza a este monte. Desde acá arriba también se ve el estadio del Vitória Sport Club, el equipo de fútbol local que actualmente juega en la primera división del fútbol portugués. Se puede acceder al santuario caminando, en coche o por teleférico, y además hay senderos, como ya dijimos, zonas de picnic y áreas de descanso. Es un lugar perfecto para relajarse, admirar las ciudades desde las alturas y terminar nuestro recorrido con una vista inolvidable. Y así terminamos nuestro recorrido por Guimarães. ¿Qué les pareció? Nosotros lo disfrutamos un montón. Contanos en los comentarios si te gustaría conocer otro lugar o si ya conocías esta ciudad llena de historia. Gracias por acompañarnos y no te pierdas nuestro próximo destino. Nos vamos a descubrir la Venecia de Portugal. Nos vemos en el próximo.